Hola de nuevo. Recordad que en los vídeos anteriores vimos las aplicaciones lineales, que eran funciones que toman un vector y lo transformaban respetando la suma y el producto. En este vídeo vamos a generalizar esta idea. ¿Qué pasa si la función que tenemos se alimenta de varios vectores a la vez? Pues tenemos lo que son las aplicaciones multilineales, ¿vale? Es decir, fijaros que el concepto es muy ingenioso. Es decir, una aplicación diremos que es multilineal si es lineal en cada una de sus variables, pero de una en una, mientras que las demás las dejamos fijadas. Es lo que tenemos aquí. Yo tengo una aplicación que fijaros que va o se alimenta de un conjunto de vectores. El conjunto final es un espacio vectorial y se dice que es multilineal si al fijar todas las variables menos una, menos la jésima, la función que resulta es una aplicación lineal en esta variable jésima. Bueno, fijaros que cuando hablamos de bilineal, pues ¿qué será una función bilineal? Pues será una función que tiene dos vectores de entrada. Tiene dos vectores de entrada. Es decir, fijaros que será una aplicación que vaya de v1, v2, aquí a otro vector, donde si fijo v1 veremos que con v2 tenemos que es una aplicación lineal y si fijo v2 veremos que la variable con v1 será una aplicación lineal. ¿Qué será trilineal? Pues lo podéis imaginar, ¿eh? Pues es trilineal si tiene tres vectores de entrada. Pues exactamente igual que lo que acabamos de decir. Y si el espacio de llegada es los reales, le llamamos forma multilineal. Es decir, si el espacio de llegada son los reales, es el espacio formado por los reales, es decir, la aplicación toma varios vectores y devuelve un número, ¿eh? La aplicación toma varios vectores y nos devuelve un número, ¿eh? Es decir, pues tenemos una aplicación que aquí toma diferentes vectores y nos devuelve un escalar, un número. Pues a esta forma le llamamos la forma multilineal. Es decir, pensemos en esto como si tuviéramos, por ejemplo, un panel de control con varias palancas. La máquina es multilineal si al mover una sola palanca cuando las otras están fijas, la respuesta de la máquina es lineal. Pero si mueves varias a la vez, el resultado puede ser mucho más complejo y puede ser que no sea lineal. Bueno, como siempre, vamos a poner ejemplos que tenéis en el libro, por si estudiáis del libro, para que vayáis viendo. El primero que os he puesto aquí es el ejemplo 61. Yo creo que realmente el libro nos está dando pues, muy buenos ejemplos para entender la diferencia entre una forma lineal y una forma multilineal. Fijaros, la suma. Si yo tengo esta aplicación, que es la suma, fijaros que es una aplicación que va de R3 a R. Fijaros que esto es una forma lineal. Es una forma lineal. Es decir, fijaros que si hago la imagen de la suma, me va a dar lo mismo que la suma de imágenes, ¿eh? Es decir, si yo cojo f de x1 y 1z1 más x2 y 2z2, esta suma será x1 más x2 y 1 más y2, z1 más z2. Y cuando le aplico esta aplicación, pues me quedará la suma de todo, es decir, x1 más x2 más y1 más y2 más z1 más z2. Y como fijaros que es conmutativa,
pues yo puedo agrupar y me quedaría x1 más y1 más z1, que será la imagen del primero, y luego x2 más y2 más z2, que sería la imagen del segundo. Por lo tanto, la imagen de la suma es la suma de imágenes. Y lo mismo podéis demostrar con que la imagen de A por x, y, z me va a dar lo mismo que A por la imagen de x, y, z. Bueno, la parte fácil es ver que es una forma lineal, pero fijaros que este ejemplo no es multilineal, ¿vale? Es decir, no es trilineal, ¿vale? Porque tendríamos 3. ¿Por qué? Porque fijaros, si fijamos, ¿vale? Pero en cambio no es multilineal en general, ¿vale? Pensar que si fijamos dos de ellas, pues por ejemplo, igual a y sub 0, que son creo las que tenéis en el ejemplo, pues fijaros que la función que genero, que sería x más esto que es un número, ¿vale? Y fijaros que esto no es una aplicación lineal, ¿vale? Es decir, si yo la cojo g de x1 más x2, esto sería x1 más x2 más y0 más z0. Y en cambio, fijaros que g de x1 sería x1 más y0 más z0 y g de x2, fijaros que sería x2 más y0 más z0. Y por tanto, si lo sumamos, pues veréis que no se cumple la primera propiedad de aplicación lineal, es decir, esto es diferente de gx1 más gx2, porque fijaros que el primero nos ha dado esto, y si ahora sumo esto, pues esto más esto, pues fijaros que hay dos veces esta constante y aquí una vez, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que la suma es un ejemplo que realmente sí que es una forma lineal, pero no es multilineal, es decir, si fijamos dos variables, lo que nos queda no es una aplicación lineal. Y vamos con la multiplicación. Fijaros que la multiplicación es una forma multilineal, pero en cambio no es una aplicación lineal, ¿eh? Si tenemos, pues por ejemplo, la multiplicación sería x por y por z, ¿vale? Este es el prototipo de una forma multilineal, ¿eh? No es lineal en su conjunto, que es lo que hemos dicho, ¿eh? No es lineal. ¿Vale? Es decir, si yo cojo dos de aquí y los sumo, veis que no va a dar lo mismo que la suma de los dos, ¿eh? Esto lo veis, ¿eh? Es decir, fijaros, si yo tengo phi de x1 y1 z1 más x2 y2 z2, fijaros que esto será x1 más x2 y1 más y2 z1 más z2, y si lo aplicamos quedaría el producto, pues x1 más x2 por y1 más y2 por z1 más z2. Y fijaros, voy a bajar esto un poquito, fijaros que phi de x1 y1 z1 sería este producto, y phi de x2 y2 y z2 y sería este producto. Y fijaros que realmente este producto, es decir, la suma de esto, no me da lo mismo que esto de aquí. Claramente que realmente no es lineal en el conjunto, porque, pues lo que hemos dicho, pues este producto, si lo hacéis, veréis que no da lo mismo que esto más esto, ¿vale? Pero en cambio sí que es una forma multilineal, podéis comprobarlo. Es decir, que si fijamos, por ejemplo, x1 y 1, pues con la z sí que queda una aplicación lineal. Y si fijamos la x con la z, con la y,
fijando X y Z sí que nos queda una aplicación lineal. Y si fijamos la Y y la Z, con la X nos queda una aplicación lineal. De hecho, veréis que es una recta que pasa por el origen, ¿eh? Bueno, veremos ahora que hay aplicaciones simétricas y aplicaciones antisimétricas. Y estos ejemplos los iremos arrastrando durante todo el curso. Es decir, ya veréis que el producto escalar y el determinante, que son ejemplos de aplicaciones simétricas porque suenan, y antisimétricas, lo iremos viendo durante todo el curso. ¿Vale? Las aplicaciones multilineales pues pueden tener una personalidad especial, que las trabajamos mucho, y las dos más importantes pues son lo que hemos dicho, la aplicación simétrica y la aplicación antisimétrica. Y resulta que los dos ejemplos más famosos que vosotros conocéis en álgebra, como el producto escalar y el determinante, son los que vamos a ver. Bueno, ¿qué es una aplicación multilineal simétrica? Pues recordad, mira, lo vamos a apuntar por si no os acordáis, pero recordad que una aplicación multilineal es simétrica, es decir, una aplicación multilineal es simétrica si al permutar dos de sus variables, dos de sus variables dos de sus argumentos, es decir, al cambiar el orden, el valor no se altera. ¿Y cuál es el ejemplo que hemos visto? Pues si cogéis el ejemplo 62 de vuestro libro, veréis el producto escalar, es decir, la aplicación que ya sabéis, la que es el producto escalar. Es decir, si yo tengo una aplicación que es la traspuesta multiplicada por el vector, es una forma bilineal simétrica. Bilineal simétrica. Bueno, es bilineal, pues lo podéis demostrar vosotros, es decir, está claro que es bilineal porque si yo fijo, por ejemplo, la v, la función es lineal en u y viceversa, ¿vale? Por lo tanto, es bilineal. Y es simétrica porque todos sabéis que el producto escalar de u por v es lo mismo que v por u, ¿eh? Es decir, es bilineal porque al fijar, por ejemplo, la v, es la función es lineal en u y al revés, ¿eh? Y viceversa. Y es simétrica, pues porque la habéis estudiado en bachillerato, que sabéis que el producto escalar de u por v es lo mismo que v por u. ¿Vale? Por lo tanto, es el ejemplo más importante que hay de aplicaciones bilineales simétricas. ¿Y qué será una aplicación antisimétrica? ¿Os acordáis? Pues era una aplicación que cuando permutábamos nos daba casi lo mismo, pero se diferenciaba en un signo, ¿os acordáis? ¿Vale? Es decir, una aplicación antisimétrica también se llama alternada, ¿vale? A mí me gusta más llamar antisimétrica y en el libro la mayoría de veces pone antisimétrica, pero en algún momento he visto que utilizaba la palabra alternada. Pues es una aplicación es antisimétrica si al intercambiar o al permutar, aquí voy a utilizar intercambiar, pero ya he utilizado permutar, es lo mismo, dos de sus variables o de sus argumentos, pues el valor de la aplicación cambia de signo. El valor de la aplicación cambia de signo. ¿Y cuál es el ejemplo por excelencia? Pues estamos hablando del determinante, ¿vale? Fijaros que esta definición de aplicación antisimétrica tiene una consecuencia muy importante, y es que si dos de los vectores de entrada son iguales, la aplicación antisimétrica siempre será cero, porque si hay dos
filas o dos columnas iguales y las permuto, me tiene que dar lo mismo pero cambiado de signo. Y para que me dé lo mismo y cambiado de signo, en este caso, si es la misma, como queda la misma matriz, porque si intercambio dos columnas que son iguales, me queda la misma matriz, pues no queda más remedio de que sea 0. Bueno, pues como decimos, el ejemplo estrella, el determinante, que también lo tenéis en el libro, la definición 2.1. Y el determinante, pues ya sabéis que es una aplicación multilineal antisimétrica. Es una aplicación multilineal antisimétrica. Bueno, vuelvo a repetir prácticamente lo que he dicho antes, ¿eh? ¿Recordáis cuando estudiabais la propiedad que decía que si una matriz tiene dos columnas iguales, su determinante era 0? Pues no es casualidad, es decir, es consecuencia directa de lo que estamos diciendo, ¿eh? De que el determinante es una aplicación antisimétrica. Que si yo intercambio dos columnas iguales, como me queda exactamente el mismo determinante, debería cambiar de signo por ser antisimétrico y el único número que es el mismo cambiado de signo es el 0. ¿Vale? Así que el determinante debe ser 0 en el caso de que tenga dos iguales. Bueno, vamos a ver un ejemplo que tenéis en el libro, que en este caso es el ejemplo 64. Dice, bueno, suponer que la n es igual a 2, ¿vale? Partiendo de la definición de que el determinante es bilineal y antisimétrico, se deduce que la fórmula para n igual a 2 es esta de aquí, es decir, es un ejemplo de este o sea, es un subejemplo del ejemplo del determinante, ¿eh? Es decir, el caso particular de n igual a 2, definimos el determinante como u sub 1 v2 menos u sub 2 v1, que recordad que como hacéis el determinante, es decir, si yo tenía un vector u que es u sub 1 v sub 1 y bueno, voy a poner u sub 1 u sub 2 para seguir la simbología del libro. Y aquí v sub 1, v sub 2, pues recordad que el determinante lo escribíais así, lo podíais poner en filas o en columnas, porque recordad que el determinante de una matriz y su traspuesta era el mismo. Por tanto, si lo ponéis en filas o en columnas, os va a dar lo mismo. Y era u sub 1, v sub 2 menos u sub 2, v sub 1, que es esto que tenemos aquí. Así que, como veis, conceptos que lleváis usando durante hace años, como es el producto escalar y el determinante, de hecho, son en realidad los ejemplos más importantes de estas ideas que estamos hablando ahora. El producto escalar, como hemos dicho, es el prototipo de una forma bilineal simétrica y el determinante hemos visto que es el prototipo de una aplicación multilineal y antisimétrica. Bueno, en este ejemplo que estamos poniendo, fijaros que si especificamos un poquito más, es un ejemplo que vamos de R2 por R2 a R. ¿Vale? Donde fijaros que si aquí hago u sub 1, u sub 2, y aquí el vector v sub 1, v sub 2, pues aquí le aplicamos u sub 1, v2 menos u sub 2, v1. Bueno, fijaros que aquí vamos a poner, para demostrarlo, el determinante. Esto será el determinante de, pues, u sub 1 y u sub 2, que fijaros que u sub 1 será u sub 1 por E1 más u sub 2 por E2, ¿eh? Y aquí tendremos V1 por E1 más V2 por E2. Fijaros que es lo mismo, ¿eh? E1 es 1, 0 y E2 es 0, 1. Y si yo tengo el vector U, suponer que es el 3, 5, fijaros que esto lo puedo escribir como 3 que multiplica a 1, 0 más 5 que multiplica a 0, 1. ¿Vale? Os intento poner esta simbología porque es la que utiliza el libro todo el rato y para que os familiaricéis, sobre todo de cara al tema, a la unidad 3 y al 4 que se utiliza mucho. Bueno, y ahora aplicando pues las propiedades de los determinantes, fijaros que esto me quedará, pues fijaros que será u sub 1, v1
E1, E1, U sub 1, V1 por el determinante E1, E1, más U sub 1, V2 por el determinante E1, E2, más U sub 2, que en este caso es un número, y V sub 1 por el determinante E2, E1, y más U2, V2 por el determinante E2, E2. Fijaros que estos determinantes y este son 0, ¿vale? Porque es el determinante de dos vectores que es el mismo. El determinante E1, E2, que sería el de 1, 0, 0, 1, es 1. Y el determinante E2, E1, fijaros que es menos 1, ¿eh? Es decir, el determinante E1, E2 sería el del 1, 0, 0, 1, que este es 1. Y el determinante E2, E1, fijaros que sería 0, 1, 1, 0, que esto sería menos 1. Y por lo tanto, fijaros que nos queda que este determinante sería U sub 1, V2 menos U sub 2, V sub 1, que es esta fórmula que sabéis todos de determinantes 2 por 2. Y de la misma manera podríamos razonar para determinantes de orden 3, 4 y se demostrarían pues, las fórmulas que sabéis, por ejemplo, el de orden 3, pues la fórmula que sabéis de Sarros. Bueno, con esto acabamos el tercer vídeo y en el siguiente ya hablaremos de volúmenes k-dimensionales.